A ver, Gonzalo, a ti te acabo de preguntar el sentimiento de Nina, que probablemente ya es irrelevante. Alonso, ¿qué traen contra ti ahora como, digamos, toma dos? Bueno, toma dos es que sí, nos enteramos que hace 6 meses están escondiendo una carpeta de investigación en mi contra. No me han dicho de qué se me acusa, no me han citado a comparecer. Y esto, bueno, pues es la forma en la que opera Alejandro. Y después de que se descubrió esta carpeta de investigación, curiosamente, 48 horas después es cuando va con Ciro Gómez Leiva, el fiscal Germán Castillo. Por cierto, Ciro Gómez Leiva nunca me dio el derecho de réplica que le exigí y que está en la Constitución. Pero hablando de otro tema, ahí mismo es cuando me entero que ahora yo también estoy en otra investigación de la Fiscalía General de la República, al igual que Ana Paula, mi hermana. Entonces, mi mensaje es muy claro. La Fiscalía General de la República sigue siendo utilizada como el juguete particular de un hombre que está atravesando evidentemente por una condición de salud mental, por lo que yo he apelado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que tome cartas en este asunto porque la seguridad nacional del país está en juego, más allá de la corrupción o el nivel de perversidad de Alejandro Gertz Manero. Es claro que hay un declive neurológico, por lo que imagínense el poder triturador de la Fiscalía General de la República en las manos de una persona que posiblemente esté perdiendo la razón. El peligro, y si la historia nos dice algo, así como Augusto y Calígula y Nerón mandaron un día a matar aleatoriamente a la gente, otro día querían que les hicieran una escultura en donde los personificaran como dioses, pues Alejandro Gertz Manero podría estar en una condición similar. Entonces, el peligro a la seguridad nacional es para todos. Ya no es mi familia, ya no es la carpeta de investigación 2, que sepa hasta ahorita, porque puede haber más. Ya no es la carpeta en contra de mi hermana, en contra de Nina, en contra de seguramente al rato de mi sobrino de 13 años. Es México, es la supervivencia de México. No podemos seguir teniendo a un fiscal que ha quedado demostrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fabrica delitos, que inventa crímenes inexistentes, que extorsiona, que exige confesiones de delitos fabricados, que maquina con el subprocurador cómo mantener a una mujer encarcelada de por vida contando con un proyecto que era confidencial. Ese es el fiscal general de la República que se merece México. Tenemos todos los días como sociedad civil que exigir que se destituya, se enjuicie y se encarcele a Alejandro. Bueno, yo nada más les digo algo para cerrar. Si la Suprema Corte de Justicia hubiera tomado la decisión de que no es tema de ellos, sino de los jueces, Alejandra probablemente estaría mínimo seguro 2 años hasta que cambie el sexenio. Qué peligroso era. Ale, feliz Día de las Madres. ¿Sabes lo que te queremos en Atípica? Felicidades. Gonzo, un beso a ti. Un beso a ti y a Nina. Alonso, otro beso y que Dios los bendiga y que no sepan ya de tragedias. Gracias, Carlos. Un abrazo para ti y para todos. Con mucho gusto. Un abrazo. Bye. Carlos, gracias a todos los participantes, a la audiencia, muchísimas gracias como siempre. Nosotros no vamos a parar de denunciar a este criminal y esa es nuestra misión en la vida, que sea destituido, juzgado y encarcelado. De eso me voy a encargar yo y mi familia. Gracias. A ustedes. Los queremos. Igual, mucho. Igual, bye. Bye. Gracias. Bye. Ya. Bueno, ¿ya estamos en vivo? Está grabando para subirlo después. Ah, ¿no lo van a subir ahorita? ¿En vivo? Lo suben en cuanto pueda. Bueno, entonces, hay un Twitter que nos llamó aquí en Atypical mucho la atención de una declaración de Andrés Roemer, que en Atypical nosotros no juzgamos a nadie, no sabemos si es inocente o culpable, no es pedo de nosotros y jamás nos lo criticaríamos. Pero
como el tema es de Estado de Derecho y su texto es bastante parecido a lo de Estado de Derecho, decidí compartírselo, aunque ya lo están viendo en las redes, porque ya se hizo muy rápido, muy famoso, pero sí, sí se los quiero pasar y comentar brevemente qué opinan, Carlos, todos. Y a ver, vamos a ver el video, por favor, con audio. Hola, soy Andrés Ruemer y quiero darles la siguiente información sobre mi caso. Después de casi un año, la única carpeta a la que yo y mis abogados hemos podido tener acceso es la correspondiente a Montserrat Ortiz, exreportera en ADN 40 y ahora en Reporte Índigo, quien comenzó sus acusaciones diciendo que había sido abusada para después cambiar su testimonio al de una violación doble. Ella apunta que los hechos ocurrieron el 25 de noviembre del año 2017 a las 18 horas de la tarde, fecha y hora en la que yo ni siquiera estaba en México. Me encontraba en Dallas con mi familia para una operación médica de mi hijo Alejandro. Aquí están las pruebas: mi pasaporte sellado, mi boleto de avión y los de mi familia, la reservación del hotel y el testimonio del doctor. Yo no estaba ahí y jamás abusé de ella ni la violé. La Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, está girando órdenes de aprehensión y solicitando fichas rojas al Interpol con información falsa, además de conducir peritajes psicológicos a modo y que hoy estoy poniendo en evidencia con pruebas. He presentado estos documentos ante el Ministerio Público, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la Coordinadora de Delitos de Género y Atención a Víctimas, así como la Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales. Las autoridades han hecho caso omiso de esta evidencia para evitar que salga a la luz la fabricación de las carpetas por parte de Ernestina Godoy y se conozca la verdad. El día de mañana atribuirán estas mentiras a una confusión, seguramente dirán que Montserrat Ortiz se equivocó de fecha, a pesar de haber pasado por suficientes filtros, mientras que en cualquier otro sistema de justicia sólido serían inmediatamente invalidadas estas injurias en mi contra. Así de destrozado está el Estado de Derecho en nuestro país y le podría suceder a cualquiera. Ahora, otra carpeta de la que tengo conocimiento, no formalmente, pero por medio de amistades en común, es la de Paola Guerrero, ex esposa de mi amigo Pablo Corquidi. Ella ahora también me atribuye una violación el 21 de marzo del año 2008, a las 3 de la tarde. De nuevo, yo no estaba en el lugar y a la hora donde ella coloca los hechos. Otra falsa acusación. Me encontraba grabando un programa en vivo, para lo que tengo la bitácora de producción y los testimonios de personas que compartieron el foro conmigo. Cabe mencionar que años después de la fecha que Paola Guerrero indica, me hizo padrino de su hijo y convivimos siempre de manera muy cordial. Aquí las pruebas fotográficas, hasta que se divorció, en muy malos términos, de mi amigo, acusando incluso al hijo mayor de Pablo, un niño, de haber abusado del hijo pequeño que tienen en común. Estas son 2 de las 4 carpetas que se están construyendo en mi contra después de que la fiscal iniciara por su propia cuenta una investigación por noticia criminal, a partir de acusaciones infundadas en una cuenta de Twitter sin figura responsable, e hiciera una convocatoria pública y abierta a denunciarme penalmente. Esto en contravención de todo tipo de debido proceso y presunción de inocencia. Que quede muy claro, yo no huí de la justicia, sino de mi justicia. Les seguiré informando lo posible a pesar del blindaje que la Fiscalía ha colocado alrededor de las 4 carpetas que existen. Por obvias razones, pues su contenido no son más que fabricaciones por agenda política e intereses personales. Yo lo único que pido es un juicio justo, que la Fiscalía reconozca a mis abogados, abran mis carpetas y me permitan defenderme. Muchas gracias. Ya lo pueden cortar, ¿no? Ya. Mira, Javier habla, luego Carlos. Hable el que quiera, porque yo nada más les digo una cosa. Lo que vi, digo que poca madre, y me recuerda mucho lo de Rosario, a mí. Sí, sí. No, ojo, y lo repito, Atípica no está juzgando a nadie. Nada más, en base a lo que dijo, pasó en este video, me llama la atención, pero... Mira, yo conozco a Andrés y lo he defendido en el pasado. ¿En qué? En este tema. Y no lo quiero hacer hoy.
no lo quiero defender. Te voy a decir que recibí amenazas muy fuertes cuando me animé a defenderlo la vez pasada, incluso en el sentido de decir, cuidadito con a quién defiendes, porque en el mismo fuego en el que se cuece tu amigo, te vas a cocer tú. Un señalamiento de esos, digo, tan soez, me parece, con nombre y apellido en un artículo, ¿no? Ahora, volvemos al asunto de las denuncias y las carpetas de investigación. A Andrés le ha sido casi imposible conocer el contenido de sus carpetas de investigación. Ha ido pegando cositas de aquí y de allá. Y cuando por fin se han integrado las carpetas, se encuentra estas inconsistencias de las que él mismo habló. Entonces hasta ahí lo voy a dejar. Es absurdo que exista un instrumento ante lo que decíamos en el segmento pasado, ante una cosa tan amenazante como las carpetas de investigación que te mantienen ocultas y que te dicen aguas porque aquí tengo tu pecado y no le muevas o pórtate bien porque si no le agrego aquí. Y tú le dices, ¿pero de qué me acusan? No te voy a decir, tú nomás aguas. Ante ese instrumento, con ese instrumento por un lado, y otro instrumento que tienes en internet que es la denuncia anónima, con esas dos cosas configuras un auténtico Frankenstein. Y con el otro asunto de que también, perdón si le agrego, lo de que te pueden tener detenido 4 meses o 1 año antes de juicio, tú puedes configurar un Frankenstein, porque si tienes denuncias anónimas en un sistema, yo Pepe Pérez, me erijo en Magdalena Rosas y te denuncio mañana y el año que entra con otro nombre y te la pasas todo dependiendo de tu gracia frente al sistema, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que con independencia de que Andrés, de que yo tenga mi opinión personal, pero con independencia de que Andrés sea culpable o inocente final, o parcialmente culpable o totalmente culpable de algunas cosas. Con independencia de eso, yo creo que sí no ha sido sujeto de un proceso justo. Y eso está al mero centro de todo lo que juzga. La indefensión en la que se encuentra el ciudadano, una vez que el sistema te ha puesto el dedo, que ha dicho ese, es total. Me recuerda mucho lo de tu mamá. Y agrégale la presión y el linchamiento social también, ¿eh? Sí. En redes. Ah, no, él está hecho mierda. O sea, sí. Te acaba la vida. El público ya lo juzgó culpable. Exacto. Sí. Te acaba la vida. Ese es el meollo del asunto, que Andrés ha sido declarado culpable por la opinión pública. Yo no sé qué tipo de situación tiene con el canal en el cual él trabajaba, pero las redes, los tentáculos, la publicidad y la repetición de las veces en que él hablan de 60 y tantas violaciones, Ay, pues no mames. ni súper. ¿En serio? sí, 65. Sí. Pero anónimas en este sistema de Sí, denuncia donde así tus es. enemigos te pueden poner. Sí hay con nombre y apellido. Algunas. Pero el caso es que la opinión pública ya lo declaró culpable. Haga lo que haga, diga lo que diga. Y esto sucede mucho en la persecución de violencia de género, de abuso. No hay que abusar, pero qué fácil es poder simular o poder señalar, y una vez que ya eres el centro de atracción, ya no te mueves, ya no te sales. Difícilmente podrá defenderse. Mira, lo que dice Andrés, Y más estando fuera. Sí. lo que dice en el video de que una de las personas que lo denuncia con respecto a 2008, una denuncia que construyó después. Y dijo, ¿y cuándo te violó? No, hace muchos años, en el 2008. Y en el 2011, estas son cosas que sostiene Andrés que no me constan. Y que en el 2011 tenga Andrés fotos de ella invitándolo como padrino de su hijo. Si tú quieres ir a cobrar un billete de Lotería Nacional después de 60 días, ya caducó. Sí. Ese señor no sé qué hizo en 2008, pero ahí va pero por años atrás. Claro. Esto se presta para que las venganzas, para que las intrigas, para que todo se resuelva y además desvirtúa a todo el sistema. A mí personalmente, lo juro de firme convicción, no hay nada que me parezca más grave que atentar contra los derechos sexuales de una mujer, que abusar de una mujer. Todo. Me parece lo más cobarde Claro. que puede Sí, existir en el todo, planeta. todo. Y si alguien me dijera que Andrés participó en algo así y me constara el día de mañana, yo no le vuelvo a hablar en toda mi vida.
pero eso lo tiene que determinar la justicia. Pero más ruin es inventarlo. Pero sí, y el daño que le hace a las verdaderas víctimas. Así es. Porque el que cualquiera pueda decir, no, este cabrón le dio a mi marido, le presentó una vieja a mi marido y luego se divorció, ¿no? Ahora vas a ver el cabrón de qué se trata. Me la voy a cobrar. ¿No? Y eso qué le hace a la chava que está tratando de utilizar los instrumentos y que verdaderamente fue violada. Pues la deja perdida en un mar de confusión, y indefensa en un mar de confusión, donde lo mismo hay cosas verdaderas que falsas. Que a mí esta denuncia anónima no me gusta, como principio. Sé que es muy difícil y sé que es muy traumático para una mujer presentar una denuncia, pero un sistema abierto, ciego, así, a que yo me pueda meter hoy en la noche y ponerte 3 denuncias a ti mañana, me parece. Y sentarte en el banquillo, es que en 2008 me violó. Sí. Y las lágrimas corren. Sí. O sea, los 22 años que han pasado, ¿no? Carlos. Sí, sí, claro. Estando completamente en coincidencia con ustedes tres, déjame ir un poco más al fondo. Sí. Hay una perversión que hay que tener clara exactamente dónde está. Primero, sí hay Estado de Derecho. Tan lo hay que la señora Alejandra salió. Con las imperfecciones y todo lo que quieras, salió. Y muchos que Mariana está ahora comentando, antes de que tuviera el corte que tuvimos, que han estado saliendo con un buen abogado, con un buen manejo de litigio, en fin. Sin embargo, hay una perversión enorme también en nuestro Estado de Derecho. El hecho de que haya Estado de Derecho no quiere decir que esté bueno o que esté 100% bueno. Es decir, hay un sistema de leyes, pero a veces esas leyes no están lo suficientemente bien elaboradas como para permitir un ejercicio, vamos a llamarle pleno. Entonces, eso hay que entenderlo. Sí hay Estado de Derecho, pero tiene una enorme cantidad de déficit. Uno de ellos, Carlos, es el que se deriva del populismo. Y voy a tener que entrarle otra vez a eso. Y es el populismo penal. El populismo penal es esta corriente del derecho penal. No la había oído. Que tiene que ver con la atención de los problemas de inseguridad y de criminalidad que se atienden, como no hay otra capacidad, con rollo. Y el rollo consiste en aumentar más penas, en crear más delitos, en complicar la vida al indiciado, con el fin no de hacer justicia, sino de torear para el graderío. Correcto. Es decir, con una especie de buscar el aplauso porque se castiga. El castigo ejemplar, el castigo que no se va a repetir, en fin. Y en ese rollo está un asunto en el derecho mexicano, que está en el artículo 19 de la Constitución, que es el listado de delitos que tienen que ver con lo que se llama prisión preventiva oficiosa. Es decir, que por el solo hecho de que te acusen de uno de esos delitos, de esa lista, tú no tienes derecho a la presunción de inocencia, sino que vas para adentro, simplemente con la denuncia. Fíjate. Y si tu delito, el que te acusan, está en ese listado, pues maldita la cosa. Pero deberían ser 3 delitos. Claro. No, pero ahí, porque deberían ser excepción. Ahí sí, creo que aquí no estoy tan de acuerdo. Justamente el ministro Saldívar acaba de hacer un señalamiento hace un par de meses donde habla de que la prisión preventiva es completamente inconvencional y atenta contra la presunción de inocencia. Sí, ¿están de acuerdo? Por eso el 19 constitucional tiene 14 medidas cautelares. Claro. Antes de la prisión preventiva hay 13 medidas que justamente te otorgan esta opción de que menos personas lleguen a la cárcel. Claro. Entonces, lo que es terrible actualmente es esta justicia que se utiliza como la justicia para infundir terrorismo, porque eso es. Primero se voten y luego déjame decirte, exactamente. O sea, pero déjame decirte, Mariana, nada más rápidamente. hay una lista de delitos. Sí, la que se llama clasificación de delitos. Que no hay medidas cautelares previas. Y que además se aumentaron en este gobierno, en esa clasificación, en esta legislatura. Pero que tienen que ver que deben con una presunción que debería ser de excepción. De superexcepción. Que se borra. Entonces, por tocar esos delitos, vas, por lo pronto, pone bombas atómicas, no puede estar suelto. Este está acusado de poner bombas atómicas. En lo que son peras o manzanas, con que el juez, ahora sí que el juez de la instructor,
tenga más o menos idea de que eso puede ser posible, ya. Vas para adentro. Muy bien. Luego hay otros delitos que tienen que ver con la prisión preventiva, que es a juicio del Ministerio Público que la solicita y del juez que la concede. Pero ese puede ser un delito cualquiera, pero el cual que es peligroso. Pero ¿qué Esa pasa? se entiende. A ver, Pero ¿qué es pasa, discrecional la muerte. Javier y juicios Carlos? subjetivos. ¿Qué pasa con los famosos 5 años? No, No tiene que ver nada de eso. No, pregunto, no. Con los 2 A los años 5 se años, refiere. no, mi amor, a los 5 Sí. años ya. ¿Prescribe de la prescripción? No, eso es otra Exactamente. cosa. No. La Te digo prescripción rápido. depende de cada delito. De la duración de la sentencia mínima y máxima. A ver, es pero otra cosa. si dicen que Andrés se violó una chava en el 2008, ya pasaron 40 años. No, Ah, ya ya. no es así. Es No, que no. antes se estilaba en el Código Penal federal y en los estados Y en que el- los delitos y que en el rebasaban fiscal. la pena media de 5 años, por automático se consideraban peligrosos o delitos graves. Y por lo tanto, si tu pena era menor a esa, podías tener acceso a una liberación previa bajo caución. Eso ya no es así, sino que hay un listado en la Constitución y otros en listados en el propio Código Penal de que se trate, ya sea el federal o los O estados. sea, si mi abuelito viviera y tendría 99 o 140 años. A ver, señor Grossman, en 1954 no pagó usted impuestos. Ya se chingó mi abuelito. Pero eso tiene que ver con la Pues prescripción. es que es lo que yo hablo. Sí. Dime el. Son dos cosas distintas y lo vamos a ver las dos. Hay, Es Tiene que no ver. lo hay un entiendo. conjunto mínimo de delitos que no prescriben, como el homicidio. Ok. Tú no puedes decir, yo maté a una persona, ay, pero la maté hace mucho y ya no. No, sí prescribe, no. sí prescribe. Pero es que Ahora- depende de... El hay de delitos- Rosario ¿Sí prescribe prescribe el homicidio? Sí. Creo que hay algo Sí. muy y importante. no ha prescribido. Prescrito. No la dejan prescrito. salir. Ya lo Pero, prescribieron. a ver, Los creo- delitos prescriben, fíjense, hablo de los códigos general, el federal y en los estados es lo mismo. Prescriben en el plazo medio entre la mínima pena posible y la máxima. Digamos, se castiga de 2 a 8 años. A 8 y 2, 10. Entre 2 y 5. A los 5 años prescribe si no hay acción previa que detenga o suspenda el corrimiento del tiempo. Ah, no es el hecho de cuando No. te la No, pero tiras. digo, en las Pero eso palabras es otra de cosa. Carlos Flores Rico se escucha padrísimo, pero en la ¡Qué realidad horror, güey! ¿Cómo es que que el padrísimo? 90% de quienes ingresan a las cárceles son completamente inocentes. Es otra Que cosa, más es del otra cosa. 40% de las personas se les dicta la prisión Por eso hablamos de otra preventiva. cosa. Hablamos una cosa es la No, prescripción que la y otra es la que- presunción. Bueno, de yo quiero inocencia. concluir Que la con lo mayor de Andrés. parte de las que entran son de escasos recursos, Sí, que sí. llevan más de 8 o 9 Y tú años los Mariana, esperando lo que yo una quiero rescatar es que hay sentencia. una gran Yo quiero decir una cosa. responsabilidad del legislador y del régimen político Por supuesto. del problema penal que estamos padeciendo. Los hechos privados o particulares que estamos viviendo son terribles, son dramáticos, son Terribles. inadmisibles, son detestables, pero hay una base jurídica que los está permitiendo. Oye, una Claro. cosa Y esa base jurídica está en el Código Penal, en el federal y en los estatales, y a su vez en la Constitución. Me queda clarísimo. Y el abuso del legislador está propiciando que haya más delitos en la lista de delitos que no tienen derecho a la presunción de inocencia por simplemente decisión política. Pero el de Por la Rosario, interpretación de los delitos. el de Rosario no tenía ese pedo. No, es un delito, Ahí hasta ya eso, quitaron. hasta eso, menor. No, no es, Es un grave. es un delito que no es ni grave. siquiera el 19 Exacto. constitucional. Puede ser costoso. ¿Y por qué siguen el Si fuera parque? culpable, espérame, porque no ha iniciado su juicio. Pero No, ya tenía no, que no, salir pero, según la ley a ver. de 2 años. Tendría que haber ya ocurrido el plazo, Bueno, Bueno, ya ahí termino me con lo Sí, de gustaría una cosa hacer una si rápida. aclaración. termina con Andrés y Lo de vamos. Andrés también tiene una parte, lo digo rapidísimo para ya concentrarnos en esto, una parte que parece hasta cierto punto compensatoria, porque hay otro conjunto de personajes más proclives al régimen Claro. que han sido acusados de exactamente lo supuesto. mismo Y usan las medidas de y régimen. también ha bastado el no, yo lo conozco, es un patriota, es una buena, es decente, Está colaborando. para que se acabó el problema de ese señor. Y este otro no pertenece al grupo y entonces con ese compensan todas las acciones que tienen que tener en materia de ese crimen concreto. Entonces, lo que lo hace muy injusto, ¿no? Pero con eso termino Generalmente, porque no, pero hay consignas, ¿eh? No es... No, claro. Alguien lo apuntó. Tienes Esto razón. esto no es nomás porque... No es, pero además creo que ese es el comentario, este es el comentario y ese es el comentario. sí.
que hoy estamos, digo, si yo leo el sistema de justicia penal y hablo de la presunción de inocencia y todo lo que hablamos todo el tiempo, se lee hermoso. No, digo, si nos vamos al 19 constitucional, y es lo que acabas de decir. ¿Por qué, por ejemplo, a los que se les ha encontrado, ¿no? Los Pandora Papers, en los Panama Papers, ¿no? Propiedades de 40 millones de pesos, aquellos que sí son delincuentes confesos, como Emilio Lozoya, pongo un ejemplo. Se le permitió, y era su delito, dentro del 19 constitucional, ojo, dentro de la clasificación. Y no se fue a prisión, se le puso un brazalete y se fue a su casa. Lo que trato de decir es que estamos en la justicia selectiva y en la justicia simulada, en donde a unos se les beneficia y a otros no, en donde a unos se les persigue, ocultándoles carpetas de investigación como a los hijos de Alejandra. Y aprovecho este espacio para hacer público que acabo de presentar una denuncia a quien resulte responsable por las amenazas que llevo recibiendo, más de 10 días que amenazando con mi vida y contra mi familia. Pero no solamente eso, hablo también sobre las miles de mujeres, Carlos, que hemos dicho que en efecto las abandonan sus abogados, sus abogadas, que son desprendidas de sus hijos, de sus hijas, y que, por ejemplo, yo lo he visto en los casos pro bonos. Les pones un buen abogado y su caso da un giro consistente. Entonces, lo que sí estamos viendo y lo que es clarísimo es que hoy se utilizan, como bien dijeron, las carpetas para decir, Luis, dijiste lo que no nos gustó, ahí te va. Mira lo que te fabriqué. Porque mi madre, habrá que recordar, está por omisión, no por desvío de ningún tipo de recursos, y con una licencia falsa, que para cerrar quiero decir que la fiscal de la Ciudad de México, ya poniéndose, de acuerdo con el Ministerio Público, ya quería darle carpetazo y no judicializar esa carpeta. Lo que trato de decir es que no darle carpetazo, ¿qué significa? Es archivarla y entonces encubres a esos funcionarios que fabricaron la licencia de conducir, que fue la licencia. Ahora, mi mamá no está, no porque no haya empezado su juicio. Mi mamá está porque le argumentaron riesgo de fuga. Pregunto, la única que se presentó a su audiencia, no una, 2 veces, dio la cara, interrumpió un viaje con su hija, porque yo estaba en ese momento y entiendo perfectamente a Gonzalo lo duro que es. Qué barbaridad. Lo duro que es, y me peleé con ella y le conté a Carlos como nunca en la vida para pedirle no te presentes, agarró un avión y dio la cara. Ella no huyó, ni usó un pasaporte falso. Vino y además se enfrentó a Delgadillo Padierna, al sobrino de Dolores Padierna, que, no lo digo yo, la dice la Corte Interamericana, juez imparcial, juez natural, juez que tendría que haberse excusado. Entonces, lo que quiero decir aquí es que es increíble que las decisiones de una persecución se tomen como lo denuncié afuera de Puerta Mariana de Palacio Nacional. Aquí, señor Andrés Manuel, se gestó la reunión entre el exconsejero jurídico Julio Scherer, el fiscal Alejandro Gertz y usted, para decidir que mi madre fuera a la cárcel, según esto, para alcanzar a peces más gordos. ¿Cómo es posible, Carlos, y la mesa, y a todos aquí, a quienes tienen comentarios muy valiosos, que la justicia se decida en lo político, cuando hasta donde yo tengo entendido, la Constitución política dice algo muy claro, y se llama separación de poderes? Entonces, es lo único que dejo yo sobre la mesa, y por eso le dije al presidente, geste otra vez esta misma reunión, porque no es solo responsabilidad de los hijos de Alejandra, sino de toda una sociedad decir basta de fiscales no autónomos y que solo actúan a la llamada. Para terminar contigo y antes de ir con Luis, ¿hay luz ahorita en el túnel o es el pinche? Pues hoy te digo, es un día de esos que te levantas pues un poco rota. Claro. Qué grave, caray, qué grave. A ver, retomando el asunto a nivel de política. Ya quiero acabar. Para terminar. Claro que hay luz. Estos dramas, como el que platica Mariana y que conocemos, el de Andrés y otros miles, es de este tamaño. Este sistema mexicano de cárcel tiene más o menos 200,000 internos. 200,000. Y de esos la mitad no están con proceso. No están juzgados. La mitad. Más o menos. Háganme la licencia.
Es decir, de 200,000 mexicanos que están en la cárcel, la mitad no están sentenciados, ya que eso nos baste para dudar de qué está pasando. Claro. Gracias, Exacto. Carlos. Bueno, antes de ir con Luis, yo quisiera hacer un resumen de 30 segundos o menos. Rosario Robles, acusada de omisión, que no merece cárcel. De hecho, el tema de omisión no está tipificado, ¿ok? Sí. Lleva 2 años y pico. Administrativo. 2 y pico, ¿no? 2 años, 8 meses. 8 Pasamos meses, ya el ok. 13 este mes. Entendemos que es por venganza del presidente. Uno o unos jueces hijos de ya saben qué son tan cobardes que les da miedo declararle a Rosario que con un brazalete y su pasaporte puede estar libre. Además, tiene ya 70 años Rosario. O sea, todo asqueroso y una mierda. Juicio, sí. Y una mierda. Qué pena. Una mierda. 2, como Estado de Derecho es lo que me estoy refiriendo. Alejandra Cuevas, 520 días, que ni tenía vela en el entierro. Y oyendo unas grabaciones de una sed de venganza, Gertz Manero diciendo, en lugar de Alejandra, esa pendeja, ese mismo Gertz que acordó con un gobernador, que su suegra no esté en el rollo siendo hermana de Alejandra y que las dos tenían que estar en el rollo. No hay Estado de Derecho. Lo que dice Andrés Roemer, y pues vamos a creerle porque él lo dice, o sea, ¿quiénes somos nosotros para criticar si sí o no? La del Distrito Federal, La fiscal del Distrito Federal. Fiscal Ernestina Godoy. Esa Ernestina Godoy ya tomó la decisión por populismo de meter al tanque a Andrés. Ok. Le voy a decir algo, señora Godoy, se la va a pelar. Le voy a decir 2 razones. Porque Israel no lo va a extraditar. 2 razones. 1, Andrés es judío. Y 2, el gobierno de López Obrador votó que la capital de Jerusalén debería ser para los palestinos, no para los judíos. Ha sido un programa muy asqueroso, muy triste. No lo teníamos que haber hecho el Día de las Madres, Sí, caray. pero vamos a cerrar contigo, Luis, que también es muy Luis. Pues sí, básicamente mi editorial es todo lo que ya se ha planteado en la mesa. Una de las cosas que no sé si previo a que yo llegara se planteó es que no existe un Consejo Ciudadano que haga contrapeso en la Fiscalía, que eso me parece bien importante que debería existir, porque al no haberlo, pues precisamente se dan todo este tipo de atropellos. El brazo represor y ejecutor, que es de la Fiscalía, que solo es para venganzas personales, la justicia selectiva, todo eso vamos a ver en la cápsula, es que eso ahorita lo comentamos. ¿La corremos? En México no hay un Estado de Derecho, así de simple y claro. Y lo afirmo tajantemente porque no se cuenta con las condiciones óptimas para el pleno desarrollo de la población. No hay igualdad de oportunidades, el acceso a la justicia es deficiente y persisten las violaciones a los derechos humanos. Las leyes mexicanas, creadas por las autoridades legislativas, son ambiguas, carecen de técnica legislativa y son escritas con palabras que el ciudadano promedio difícilmente comprende. Intencionalmente o no, lo cierto es que dichas normas son creadas para que, por medio de sus propias lagunas jurídicas, los criminales de élite, en caso de ser aprehendidos por la autoridad, claro está, sean puestos en libertad y vivan en completa impunidad. Esto con la excusa de no haberse respetado sus derechos humanos, encontrar fallas en el debido proceso, no encontrarse regulado el tipo específico en las normas penales o bien dejar en el olvido por deudas políticas sus actos delictivos. De esta manera, el sistema jurídico mexicano perpetúa la corrupción y la impunidad, demostrando que el hecho de regirnos por nuestro derecho positivo y vigente no significa vivir en un Estado de derecho, sino más bien refleja que somos un Estado de legalidad a conveniencia de aquellos que pueden pagar la justicia y que con nepotismo y corrupción pueden cometer crímenes,
con la seguridad de quedar impunes ante la ley por sus actos. El claro ejemplo de esto lo vemos directamente desde Palacio Nacional, pues San Andrés Manuel con un solo dedo hace uso de la justicia selectiva para santificar a los corruptos que lo rodean. Y no nos vamos muy lejos, ahí está el caso de Alejandro Gertz Manero. Somos testigos de la degradación constante de la Fiscalía General de la República. Unos días, su titular, Alejandro Gertz Manero, es el verdugo que atropella la libertad y la paz de ciudadanos comunes y de personajes políticos que le son incómodos. Otros días, crecen las acusaciones en su contra por delitos del enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, extorsión y asociación delictuosa. La idea entre la ciudadanía no fanatizada es que la Fiscalía se utiliza como brazo represor con fines políticos y personales de Gertz Manero. El ejercicio de la acción penal, presentación de denuncias y desistimiento de las mismas y los criterios de oportunidad como mecanismo para exonerar a delincuentes están en manos del fiscal, sin contrapesos internos. Ahora bien, no confundir Estado de Derecho con Estado de leyes, que se da en cualquier dictadura o despotismo. El Estado de Derecho implica un gobierno que proteja en la vida cotidiana, no solo en las leyes escritas, los derechos fundamentales de todos, vida, propiedad y libertad, y castigue a todos los que las violen. La justicia, dar a cada quien lo suyo, solo es posible sin caer en el caos de que cada quien la trate de hacer por propia mano, en un Estado de Derecho. Cuando un gobierno protege los derechos de unos y permite su violación a otros por su posición social, ideología, raza, grupo político o credo, no hay Estado de Derecho. Y cuando el gobierno es el primero en violarlos, hay dictadura o despotismo. En México tenemos una constitución contradictoria. Por un lado, protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y por otro, los limita y agota mediante un exceso de impuestos y reglamentaciones. Contiene derechos como al trabajo, vivienda y educación que pueden interpretarse demagógicamente como que el gobierno tiene la obligación de darlos, cuando esos derechos consisten en que el gobierno respete que yo trabaje, viva y me eduque donde y como quiera. Los derechos se respetan y reconocen, no los otorga, reparte y mucho menos regala un gobierno. Para hablar de un Estado de Derecho debe haber una autoridad que castigue a quienes lo violan. Si por incapacidad un gobierno no restituye los derechos violados, como es el caso de la propiedad o la libertad, no hay Estado de Derecho. Por lo anterior, a 3 años de contar con Alejandro Gertz Manero como el primer titular de la Fiscalía General de la República, la gestión del fiscal tiene un balance negativo, con retrocesos y renuencia a la rendición de cuentas. Bajo su mando, la FGR ha aplicado una justicia penal de manera selectiva, lo que es evidente en casos como el del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, o el de Alejandra Cuevas, excuñada del fiscal, quien ahora está libre, pero hemos visto cómo ha querido tomar represalias contra sus hijos. A Rosario Robles la mantiene en prisión a pesar de llevar más de 2 años sin que se le haya podido probar nada en su contra. El caso de Mario Maldonado, señalándolo como espía por difundir información pública, etc. Pero tiene la bendición del impoluto mandamás de este país, Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo que lo hace intocable. A pesar del tiempo transcurrido y ante la omisión del Senado de la República, la Fiscalía aún carece de un Consejo Ciudadano diseñado como un contrapeso al poder del fiscal, lo cual evidencia un total desdén hacia la ciudadanía y a los mecanismos de control externos. Sin una Fiscalía General de la República funcional y efectiva, el Estado de Derecho en México continuará en manos de la ilegalidad y la delincuencia. Querer mantener el sistema actual es insensato por decirlo menos. Además, el gran problema es que la delincuencia de alto impacto, de la mano del crimen organizado, propio de los delitos federales, está despavorido e incontrolable. Y cómo no, si les dan abrazos y no balazos, es lógico. Nada más falta que el viejo guango les organice una cena en Palacio Nacional. Con suerte, y ahora que vienen las elecciones y se vuelvan a portar bien, se las hace. Por todo lo expuesto, mi conclusión es que no existe Estado de Derecho en México, porque no se han desarrollado sus elementos esenciales. Más bien, los mexicanos vivimos en un Estado corrupto e injusto, sin importar la población en su conjunto, que utiliza la legalidad a conveniencia de aquellos que tienen los medios para costearlo y más si están protegidos por el manto sagrado del ser más corrupto de este país. Sí, tiene nombre y apellido, Andrés Manuel López Obrador. Si él no lo permitiera, no estaríamos hablando de este tema el día de hoy. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV. Bien. Yo soy suscriptor. Claro. Drurum. Muy bien hecho. Gracias, gracias, gracias. Me gustó mucho.
Muy bien. Yo nada más agregaría para despedir primero, Marianita, gracias, mi amor. Muchas gracias y felicidades, Luis, porque es lo que es. Seguro. Dijo lo que es. Gracias. Y seguimos apoyando a tu madre, tú lo Gracias. sabes mejor que nadie. Claro que sí. Y tengo un recado a los jueces. Es muy fácil. Denle la salida a Rosario con un brazalete y un pasaporte y déjense de pendejadas. Si no lo hacen, es que ya entendimos de las venganzas del gobierno de la República. Punto 1. Punto 2, la única conclusión que yo puedo sacar de estas 3 horas y media es una tristeza. No habrá Estado de Derecho, el dedazo del presidente o de sus amiguetes con que le caiga uno en los huevos, cárcel, te inventan un juicio y ahí te ves. Qué pena, ni que la ONU ni nadie. Javier Bonilla, mil gracias. Salúdame, por favor. Flores Rico, gracias como siempre. Luis Buenman, nos vemos Gracias, el jueves. Carlos, gracias, Mariana. José Rubinstein, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Una última reflexión. Puede haber programas como el de hoy. Ya los han habido, los van a ver. Pero tu mamá mañana se va a levantar en el mismo sitio. Sí. Que pronto salga. Muchas gracias, como siempre. Mándale un Corazón. abrazo. mándale un Perdón Gracias. y perdón por todos los desmadres, no entendemos nada, hay coincidencias medio raras, como que a las 3 horas y media, por arte de magia, como el que fue el especial de la revocación de mandato, Se va la señal. se cae. fue la señal. Gracias por aguantar, esto está editado porque no lo habíamos terminado y vamos a ver cómo podemos evitar los. Gracias a todos. Felicidades a todas las mamás.